nos complace mucho contar con ustedes aquí en estas sesiones exclusivas para clientes. Vamos a hablar un poco de competencias, pero de nuevo es el espacio para que nos cuenten cómo les ha ido este mes, qué han encontrado, preguntas, bueno, de todo un poco. Entonces vamos a hablar de competencias. Disculpa, creo que alguien tiene el micrófono. Ok, no. Bueno, para como dar un poco de contexto y como romper el hielo, quiero hablarles de este artículo que publicamos en eLearn Magazine con un aliado, Skillways, sobre el tema o la problemática de las competencias hoy en día. Y se llama 10 acciones para catalizar la educación basada en competencias. Entonces, primero que nada, hay un contexto donde digamos que es un doble problema y como una gran oportunidad. Por un lado, los empleadores a nivel global y aquí en Latinoamérica y en Iberoamérica manifiestan que tienen bastantes problemas encontrando a las personas con las habilidades que ellos necesitan. Más del 70% hoy en día manifiesta algo así y esa figura se ha duplicado. Es el doble de lo que era hace 10 años, por ejemplo. Y por el otro lado, los empleados y la gente pues, que tiene trabajos, tienen muchos casos de tener un ingreso que no les es suficiente para todos los gastos que necesitan. Se habla de pobreza laboral, o sea, gente que aunque tenga trabajo, vive en condiciones de pobreza, o por lo menos, o queda como muy, muy alcanzada. Si tuviera más habilidades, mejores competencias, pues estaría respondiendo a una demanda que existe, comprobada de la industria, y pues me estarían mejorando sus condiciones. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? La primera, pues, primero que nada, empezar como a tener un lenguaje compartido y como que entre todos podamos hablar de estos temas. Hoy la idea es también un poco con el trabajo de JC, a hablar qué es una competencia, qué implica, cómo se valida, cómo se autentica, qué datos podemos contar para como tener como un debate un poco más claro sobre este tema. Segundo, como adquirir un poco una mentalidad sobre qué es la educación basada en competencias y cómo tomarla de una manera un poco más estratégica. Los estudiantes hoy en día ven a la educación como una inversión. Eso creo que es muy claro para todos. La principal razón por la que las personas van a la universidad es por una expectativa de mayor ingreso, mejores condiciones laborales. Y esperaríamos que en las universidades y entes como de educación para el trabajo tengan en cuenta eso para ofrecer como una respuesta como un poco más clara, un poco más concreta. La oportunidad, y pues es un reto, no es fácil, es desarrollar ese proceso de mapear qué es lo que se está enseñando y qué competencia, qué habilidad va a conducir, como de manera lo más específica, lo más granular posible. Y si bien es un reto, con la conversación del artículo y con bastante investigación que hay, se demuestra que ese mapeo puede ser un motor de innovación dentro de las instituciones. Se puede mejorar la oferta educativa, se puede fortalecer. Alguna vez yo estaba evaluando programas de MBA y había una cifra o un dato, era como 90 y pico por ciento de la gente que se gradúa de este programa dentro de los próximos 18 meses incrementa su ingreso en tanto o mejora sus condiciones de tal manera. Me parece como un dato muy interesante y qué chévere que fuera un tipo de lenguaje que estuviera más extendido. Y no solo a programas específicos, sino a cursos o a ciertas experiencias de aprendizaje. Número 5, pues aprovechar mucho las tecnologías para todo este proceso, tanto de mapeo, de visualización, de competencias. La inteligencia artificial puede jugar un rol muy bueno acá, porque algo que sí tienen es que son muy buenas clasificando información. Entonces, si tengo un listado de habilidades, tengo un listado de competencias objetivo y otras como contenidos o evaluaciones,
le puedo pedir que me ayude como a hacer esa clasificación de manera como mucho más ágil, porque hoy en día ese mapeo es bastante dispendioso y requiere diferentes actores y diferentes expertos a que la inteligencia nos podría ayudar. Número 6, más alianzas universidad-empresa. Me da curiosidad saber aquí qué tipo de alianzas hay hoy en día con la industria, qué relación hay de información, por ejemplo. Hay una investigación, está mencionada aquí en el artículo, que hay efectos comprobados en la retención cuando una empresa invierte en educación. Y no solo eso, cuando esa educación que la empresa financia está validada por una institución, una universidad o un ente similar con alta reputación, la retención es aún mayor. Y sé que suena un poco paradójico, pero en realidad muchas empresas, por más grande que sean, no tienen como la escala para ofrecer sus programas de entrenamientos de manera interna, aunque muchos lo hacen. Em, pero la universidad, pues como que tiene otras ventajas y la universidad puede ofrecer ciertas cosas que no son como tan específicas, que igual son muy valiosas en términos de lo que significa una experiencia educativa. Y claramente, así como es importante la alianza con el sector privado, el gobierno también juega un papel muy importante. Ahora hubo hace poco elecciones, ¿no? En México, em, que interesante saber, por ejemplo, cuáles van a ser las prioridades de este gobierno de aquí a los próximos 6 años, qué áreas van a fortalecer, cuáles van a priorizar y a partir de eso decir, ok, es decir, que tienen esta demanda específica de estas habilidades. Entonces ya nosotros sabemos para empezar a crear esos programas más específicos, desarrollarlos. Las universidades están muy acostumbradas a ver al estudiante como el consumidor, y pues lo es, pero el consumidor no siempre tiene toda la información de qué es lo que viene, qué es lo que le va, cuál es como su mejor decisión hoy en día en términos de las habilidades que a, van a ser más valiosas de aquí a unos años. Entonces, el gobierno tiene ese lugar de articulador y también como de indicar cuáles son sus prioridades. También tiene mucha información que puede poner disponible, ¿no? Pero muchas veces información del mercado específica, esa sí la pueden proveer como actores, como terceros. Estas son fuentes de inteligencia que son fundamentales para pensar este tipo de programas, pero también para la política. En América Latina creo que es muy común para todos ese problema de la fuga de cerebros, que está dada un poco eh, por ser bien intencionada, o sea, por querer promover ciertas carreras como de alta productividad, de alto nivel educativo, pero si estamos graduando personas, por decir algo, no sé, microbiólogos, y no hay laboratorios de microbiología, pues ellos se van a ir. Entonces es una gran pérdida, es una pérdida que ellos se vayan, que los profesionales se vayan, claro, pero la pérdida lleva mucho tiempo atrás. Por ejemplo, yo que vengo de una universidad pública, creo que la mayoría, hasta más de la mitad de las personas con las que yo me gradué, no están ejerciendo en el país. Toda esa inversión en, en educarlos para que se vayan también es bastante delicada. Eh, entonces, tener fuentes de información más claras que puedan como ayudar a cerrar esa brecha y entender cuáles son las inversiones más importantes, pues me parece fundamental. El número 8, número 9, pues tener más espacios, pienso yo, y bueno, con John, con el director de Skillways, que fue como la entrevista que hicimos, eh, pues dice, espero que estos espacios como esta entrevista y otras iniciativas que estamos viendo ayuden como a tratar estos temas de manera más amplia. Em, y ya como personalmente, y ya para cerrar y dar paso aquí a don Juan, pues nada, empezar a entender un poco más qué posibilidades tenemos y específicamente aquí con la plataforma eh, que se puede empezar como a construir para empezar como a traer luz a todos estos temas, ¿no?
Entonces, estas son las 10 acciones, les recomiendo el artículo, ya les voy a poner aquí el link. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con Juan. Adelante. Listo, perfecto. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes para los que nos acompañan desde Europa y más allá. Espero que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias, Chris, por esa introducción. Muy interesante para que nos puedan acompañar en el tema del artículo, si lo quieren mirar un poco más a profundidad. Bueno, yo hoy los voy a molestar precisamente con uno de los temas que creo que está siendo bastante interesante en los últimos años, sobre todo aquí en Latinoamérica, y es básicamente hablar del tema de competencias. ¿Listo? Para algunas de las personas que nos han acompañado en algunos eventos, tanto virtuales como presenciales, voy a hacer un pequeño ejercicio. De pronto, si ya lo hicieron, si quisieran repetirlo, súper chévere. Si no, pues voy a darle la oportunidad también a las personas nuevas para que lo hagamos todos juntos nuevamente. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es básicamente entender un poco eh, este modelo basado en competencias, cómo arranca. Entonces, me gustaría siempre partir desde la definición, ¿sí? Porque desde muchos lados se habla de competencias por aquí, competencias por allá, competencias por todo lado, pero muchas veces no tenemos muy claro qué significa una competencia realmente y cuáles son las palabras que se asocian a una competencia, ¿cierto? Ahí vamos a empezar a encontrar diferentes terminologías y diferentes palabras que sería muy interesante empezar a definir para poder entender a profundidad qué es una competencia. Cuando tengamos este concepto muy claro, ¿sí? Es cuando precisamente vamos a poder empezar a plasmarlas, por ejemplo, en un entorno virtual y hasta en un entorno presencial, ¿cierto? Pues vamos a poder generar nuestra biblioteca de competencias, vamos a poder determinar qué es lo que realmente queremos que las personas realicen o cuál es el éxito que estas personas van a tener y seguramente digamos que nuestra educación basada en competencias va a empezar a tener un sentido y un éxito. ¿Listo? Bien, entonces para este sentido, los invito, porfa, a que escaneen el siguiente código QR, puede ser con sus dispositivos, con lo que tengan para escanear códigos QR. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido y yo les voy a compartir aquí rápidamente también eh, para que podamos ver entre todos. Lo que quiero es que en una sola palabra, ¿sí? Ustedes me digan cómo relacionamos las competencias, cómo podemos empezar a definir las competencias. Entonces, van a avisar. Ay, un segundito acá. Listo. La pregunta es que escribe una palabra que relacione el concepto de competencias. ¿Listo? Entonces, porfa, me van diciendo, yo voy a intentar acá a ver si puedo. Un segundito. Eh, ya creo que me faltaba. Bueno, no puedo compartir ahorita, hice cambio de computador recientemente y no me está dejando. Pero entonces les voy a leer los resultados que me están llegando. ¿Listo? Entonces, varias personas me están diciendo habilidades, capacidades, destreza, aptitudes, complemento, grupo de habilidades, me están hablando de meta, me están hablando objetivo, reto, me están hablando nuevamente desempeño. Muy interesante las palabras que me están colocando. Acción, estoy viendo por acá. Capacidades es la que más está ganando en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué les estoy haciendo este ejercicio? Se preguntarán, me estarán diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con empezar a definir una competencia? Entonces lo vamos a empezar a ver. Y dentro de los grandes ganadores, definitivamente tenemos habilidades. Nuestro top 3 son habilidades, capacidades y desempeño. ¿Listo? En cuarta posición quedó destrezas o destreza. Y en el quinto lugar, no, las demás ya están como por rangos similares. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es lo que, digamos, estoy intentando con este ejercicio? Realmente es que podamos mirar un poquito a cuáles son estas definiciones específicamente que nos van a ayudar a entender muy bien el concepto de competencias. Entonces, ¿qué podemos volver a la presentación, por favor? Listo, muchas gracias. Muchas gracias, don Chris. Vamos a pasar al siguiente slide, que creo que perdí los permisos para pasar el slide. Ya.
Gracias. Listo. Entonces, ¿por qué les estoy colocando todo esto? Y de hecho acá hay algunas palabras que también van contrastando con lo que ustedes me colocaron. Habilidades, conocimientos, práctica, ¿sí? Flexibilidad, les coloqué aquí, eficiencia, actitudes, aptitudes, ya empiezan a sonar algunas palabritas por ahí. Y básicamente porque les estoy haciendo este ejercicio, pero las personas que ya lo hicieron seguramente lo van a entender. Y es porque dentro de las definiciones que yo les quiero dar en competencias, esto, por ejemplo, es algo que no nos estamos inventando desde OpenLMS. Esto es algo que viene en una recopilación desde décadas atrás cuando se empezó a hablar todo el tema de competencias. Y básicamente, si ustedes empiezan a indagar un poquito a nivel pedagógico de lo que es una competencia, se van a dar cuenta que se van a encontrar con tres pilares fundamentales, que son los que están viendo en pantalla. Es básicamente el saber hacer, el saber conocer y el saber ser, ¿cierto? Estas tres pilares van a empezar a definir digamos que nuestro término en competencias. Entonces, digamos que durante todo el ejercicio se ha llegado más o menos como a esta conclusión. Una competencia, habilidades, conocimientos y actitudes que debe tener una persona para la correcta y adecuada ejecución de una actividad o tarea. ¿Listo? Cuando ustedes busquen la definición, seguramente van a encontrar algunas derivaciones, pero en general van a tener a converger sobre esta definición que estamos colocando acá. Esta definición, hicimos un ejercicio también en OpenLMS, les quiero contar un poquito de dónde sale. Esto no nos lo inventamos, esto salió precisamente de una tarea que hicimos muy interesante dentro de la organización, donde empezamos a definir palabras, ¿cierto? En torno a todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Entonces, ¿qué palabras, por ejemplo, encontramos en este aspecto? ¿Listo? En este aspecto nosotros, particularmente, ¿sí? Empezamos a mirar, y es un ejercicio que les invito a que lo hagan, es definan lo que es aprendizaje, ¿sí? Definan actitudes, definan capacidad, ¿sí? Definan crecimiento personal, desarrollo, entrenamiento, escalabilidad, formación. Se van a dar cuenta que hay muchas palabras que, aunque tienen significados muy similares, tienen cierta connotación que diferencian unas de las otras. Por ejemplo, acá hablamos de una muy importante y es el tema de las capacidades, ¿cierto? ¿Por qué no involucramos capacidades dentro del concepto de competencias? ¿Sí? ¿Qué es una capacidad? Se preguntarán ustedes y hay diferentes formas de poderlo ver y hay diferentes puntos de vista. La capacidad desde digamos que es desde un elemento general, habla más o menos como de eh, lo que puedo contener, ¿cierto? Entonces una capacidad puede ser un conjunto de muchas competencias, ¿sí? Entonces pueden haber elementos que para ustedes pueden ser muy útiles a la hora de generar estas definiciones, pero básicamente todo va en torno a esos tres grandes pilares: el saber hacer, el saber conocer y el saber ser. Cuando tenemos definido esto, ¿cierto? Podemos empezar a revisar un poquito más a fondo cómo podemos empezar a crear competencias de una forma correcta, ¿sí? De una forma saludable para no tener problemas y, digamos que, es de estar desalineados el día de mañana, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, cuando ustedes ya tienen esto, ¿cierto? Ahora sí, pueden diseñar su marco de competencias, pueden empezar a diseñar qué es lo que de verdad los estudiantes o sus estudiantes, sus aprendices quieren llevar el día de mañana, y ahora sí lo pueden plasmar en una plataforma o lo pueden plasmar en una estrategia presencial de educación. Yo particularmente se los voy a hablar desde la parte de la plataforma. ¿Listo? OpenLMS como tal ya maneja el concepto de competencias. Y acá, por ejemplo, les voy a dejar una pregunta abierta en el chat por si alguien me quiere responder, y es cuántos de ustedes utilizan esta funcionalidad de competencias en plataforma. Si alguien me quiere comentar por el chat, bienvenido. ¿Sí? Me escriben cualquier comentario que tengan con respecto a sus competencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es algo que es diferente, es nuevo. ¿Por qué es diferente y por qué es nuevo? Porque la competencia básicamente se está basando, ¿sí? Es en la posibilidad de poder medir en un poco más de detalle a nuestro estudiante, ¿sí? ¿Qué habilidades, qué elementos estamos detectando en ellos que podemos potenciar? Ya estamos empezando a dejar de lado un poquitico el término cuantitativo, por así decirlo, entre comillas, de pasaste, no pasaste, tienes 5, tienes cero, ¿sí? Tenemos que ver muchas materias, múltiples materias, tenemos que ver un ciclo básico, un ciclo intermedio, un ciclo avanzado, y tú tienes que empezar a cumplir ciertas condiciones, y estamos pasando ese entorno ya a un esquema un poquitico más eh, diferente, donde ya hablamos, por ejemplo, de competencias nivel, no sé, habilidades blandas, habilidades hard skills, que llaman por ahí, ¿sí? O sea, tenemos ya varios elementos que ya empiezan a jugar con la persona, ¿listo? Entonces hablemos un poquitico en OpenLMS cómo funciona esto. Bien.
Les voy a hacer acá un detalle. Este ejercicio lo hicimos en algunos eventos, como les comentaba anteriormente, pero hoy lo voy a detallar un poquito más, ya que tenemos el tiempo para poderlo hacer. Cuando hablamos de competencias en OpenLMS, ¿sí? Lo primero que debemos tener definido es el marco de referencia, ¿sí? El marco de referencia es, por fuera, tuvimos que haber hecho el ejercicio de crear las competencias que nosotros vamos a desarrollar en nuestros aprendices a través de nuestros cursos, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos van a aprender? ¿Qué es lo que ellos van a desarrollar? ¿Qué habilidades les vamos a enseñar? ¿Sí? ¿Y qué elementos vamos a complementar en su aprendizaje? Cuando ustedes tengan esto en un Excel, en un documento de Word, lo que ustedes tengan, toca empezar a plasmarlo en plataforma. ¿Qué es lo primero que hacemos? Generamos el marco de competencias. El marco de competencias no es más sino la biblioteca donde yo tengo todas las competencias que van a estar en mi plataforma. Ojo, son competencias nivel global. Son todas las que van a estar en plataforma. ¿Sí? Más adelante los vamos a segmentar en los diferentes cursos, pero inicialmente el marco de competencias es a nivel global. En el primer bullet, ustedes van a encontrar la dirección de dónde van a empezar a hacer este trabajo. Entonces, para OpenLMS ingresan, el administrador ingresa a administración del sitio, una opción que dice competencias, marco de competencias. ¿Listo? ¿Qué beneficios tenemos a la hora de crear marcos de competencias? Se pueden hacer de forma manual, se pueden hacer de forma masiva. ¿Sí? Si lo van a hacer de forma masiva, hay plantillas para poderlas cargar porque estas plantillas necesitan unas configuraciones previas. ¿Sí? Pero se pueden cargar de forma masiva porque pues cargar un marco de competencias no es fácil, ¿sí? Estructurarlo no es sencillo. Si quieren aprender y hacer y ver las bondades de crearlo manualmente, inténtenlo, ¿sí? Es entretenido, es chévere y ustedes pueden ver bastantes opciones de configuración. ¿Listo? Lo segundo que hacemos es definir los planes de aprendizaje. ¿Qué es el plan de aprendizaje? Es esas competencias particulares, ¿sí? O ese desarrollo que le vamos a asignar a este usuario o a mi estudiante que va a ir aprendiendo durante un curso o múltiples cursos, ¿cierto? Entonces, esos planes de aprendizaje, ¿sí? Se crean precisamente en administración del sitio, competencias, plantillas de plan de aprendizaje, ¿cierto? En estos espacios, ustedes van a poder crear estas plantillas, ¿cierto? Lo van a asignar a los estudiantes. Se puede hacer de forma manual, estudiante por estudiante, o se puede hacer a través de cohortes, que son grupos de estudiantes, ¿cierto? Entonces, de este marco de competencias, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tomar diferentes competencias, no necesariamente son todas, son las que ustedes consideren que esta persona necesita dentro de su plan. Hagan de cuenta el plan personal. ¿Listo? Mm. Para que lo tengan en cuenta. Eso te iba a preguntar, ¿es posible tener planes a nivel de estudiantes, o sea, que cada uno tenga su propio plan de aprendizaje? Sí, exactamente. De hecho, se los voy a ir mostrando acá, ahora sí se me está olvidando acá. Entonces, hablemos del primero, marco de competencias. Se los vamos a mostrar en pantalla y ahorita hacemos el ejercicio en plataforma, ¿listo? En marco de competencias, aquí es donde ustedes tienen que ir, si se dan cuenta, la parte superior, en gran administración, competencias, marco de competencias. ¿Listo? Ahí es donde ustedes agregan sus marcos de competencias. Si se dan cuenta, ustedes le van a empezar a dar un nombre y van a empezar a crear todo su marco, ¿cierto? Lo interesante de esto es que ustedes van a tener siempre una opción de edición, donde van a poder agregar más competencias, editar configuraciones de su marco de competencias y así sucesivamente. Pueden crear múltiples marcos, no tiene que ir en uno solo. ¿Sí? Ustedes pueden tener, por ejemplo, un marco de competencias principiante, uno intermedio, uno avanzado. En este ejemplo en particular que yo les estoy mostrando aquí en pantallas, este es mi sitio Sandbox, ¿sí? Yo soy un aficionado al tenis completamente y todo va en torno al deporte, ¿cierto? Entonces acá particularmente yo creo un marco de competencias que involucra el estado de principiante, estudiantes en nivel principiante, estudiantes nivel intermedio, estudiantes nivel avanzados, ¿cierto? Y para cada uno le crea un marco de competencias, ¿vale? Pasamos al siguiente. Entonces, ahora sí, el siguiente es planes de aprendizaje. Planes de aprendizaje, administración del sitio, competencias, plantillas de plan de aprendizaje. ¿Cómo lo vemos en plataforma? Como lo están viendo en pantalla. Vamos al engrane de administración, competencias, plantillas de plan de aprendizaje. En estas plantillas, ¿sí? Ustedes lo mismo, cuando las van a crear, ¿sí? Ustedes simplemente vienen al botón de edición y van a crear las plantillas de plan de aprendizaje. Estas las asignan, como les decía, a estudiantes o cohortes de estudiantes para hacerlo de forma masiva, ¿cierto? Indicación, tip, así como dicen, tip de la abuela, ¿sí? Primero tengan creadas las cohortes, ¿sí? Para poderlo asignar. Si no saben manejar cohortes, con mucho gusto nos avisan, nosotros les podemos colaborar. Las cohortes no son más sino grupos de estudiantes que se pueden manipular precisamente para poderse matricular en cursos, en este caso para poderlas asignar a planes de aprendizaje, etcétera. ¿Listo? Ese es el segundo paso. Tercer paso,
ahora sí, agregamos las competencias a los diferentes cursos. Entonces, como también entendemos que cada curso tiene un material y un contenido específico, ¿cierto? No todas las competencias se van a desarrollar sobre un solo curso, pueden ser sobre varios, ¿cierto? Entonces, ustedes simplemente van a seleccionar su curso, ¿sí? Van a ir a la URL de su curso. En el panel del control del curso, si están utilizando Snap, van a ir a la opción que dice competencias. ¿Listo? Y ahí van a agregar las competencias de todo ese marco de competencias, ¿sí? Que se van precisamente a ver durante la realización del curso. ¿Qué es lo que va a ser acá muy interesante? Y ese es uno de los retos más importantes a nivel de pedagogía que ustedes van a tener. Y es la competencia no es solamente la realización de una actividad, ¿sí? Es precisamente la evidencia de varios elementos que vamos cargando. Y generalmente, en muchas ocasiones, está basado es en proyectos, ¿cierto? ¿Cómo yo adjunto la evidencia a un proyecto? Puede ser una tarea donde yo adjunto informes, pueden ser talleres, ¿sí? Actividades tipo taller, donde yo precisamente tengo elementos colaborativos. Y al final del ejercicio hay varias actividades que pueden ayudar a generar esas evidencias, ¿cierto? Al final del ejercicio lo que queremos es no solamente decirle si pasó o no pasó, sino decirle si es competente o no es competente, ¿sí? Y si no es competente, ¿qué necesita para volverse competente? ¿Cierto? Entonces, básicamente también apoyarlo para que a través de estos tipos de proyectos esta persona desarrolle esas habilidades, ¿cierto? En ese orden de ideas, ustedes van a poder asignar precisamente los diferentes niveles de competencias que ustedes van a asignar a las actividades y directamente también al curso. Entonces, dos tips que ustedes les puedo dar acá. Pueden asignar competencias en cada actividad, si ustedes así lo requieren, y al finalizar lo que van a poder hacer es que la suma de todo lo que el usuario realice le va a impactar a una competencia, o directamente la realización completa de un curso, ¿sí? Va a ir asociada a una competencia. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor opción? Lo definen ustedes, ¿vale? Pero eso es una de las formas que, por ejemplo, se están trabajando. Entonces, aquí como lo vemos en pantalla, este es el panel del control del curso cuando ustedes ingresan. Lo encuentran aquí como ven en pantallita, en la opción que dice competencias, ¿cierto? Y aquí ustedes van a encontrar un botoncito que dice agregar competencias. Son las competencias que se agregan como tal al curso. ¿Listo? Finalmente, tenemos cómo se configura la parte de la asignación por la actividad. Entonces, para la parte de la asignación por la actividad, yo primero tuve que haber establecido mis competencias de curso y ahora sí me voy a la actividad y cuando edito la actividad se van a dar cuenta que en la última opción allá abajo dice competencias. Ahí ustedes asignan la competencia a cada actividad si está de ustedes asignarlas a cada actividad. Como les dije, puede ser a cada actividad o puede ser a una actividad final o a la finalización del curso. ¿Listo? De ahí entonces, ¿qué se les va a pedir de esa competencia? Pues, cuando ustedes las asignan, ¿qué se les va a solicitar? Se les va a solicitar es, bueno, ¿qué hago o el sistema que debería hacer cuando se completa esa competencia? Entonces ustedes pueden seleccionar, se adjunta como evidencia a la competencia para que la persona que lo califique o lo revise, en este caso el tutor, ¿sí? Determine si es competente o no. Se manda a revisión, ¿sí? Entonces ya queda como un hito, es obligatorio donde la persona sí o sí tiene que revisarlo, ¿sí? Se completa la competencia porque el sistema automáticamente lo puede completar. Si completa el curso, pues compléteme la competencia, claro que sí, ¿sí? O no hace absolutamente nada, ¿vale? Entonces ustedes van a ver esas diferentes opciones. Así es como trabajamos a nivel general. Entonces, marco de competencias, en resumen, plan de aprendizaje, competencias de curso, asignación por actividad. ¿Listo? Así es como ustedes los ven en las actividades. Y se dan cuenta. Yo acá vengo a la edición de la actividad, en este caso es un cuestionario que dice editar ajustes. Cuando edito ajustes, vengo a la última opción que dice competencias y aquí le asigno las competencias y más abajo me dice qué hacer para realizarlas. ¿Listo? Aquí va a haber algo muy interesante y hay algo que acá, esto sí ya no lo vieron las personas que estuvieron en estos talleres las veces pasadas y es cómo le hacemos seguimiento a este tema de competencias, ¿cierto? Porque esto ya no es tan fácil, esto ya no es un libro de calificaciones donde yo miro y desgloso todas mis competencias. ¿Cómo hago para revisarlo? Bueno, recientemente salió precisamente a nivel de curso algo que se llama un reporte que ustedes lo van a encontrar en el contexto de informes que dice desglose de competencias. En el desglose de competencias, esto va a ser muy interesante para los tutores, para que ellos puedan filtrar por estudiante o por competencia, ¿sí? Eh, ¿Cómo les está yendo directamente en sus planes? Una pregunta aquí, ¿también se puede configurar en Boost? Sí, eso es transversal a la plataforma. Si utilizan Snap, funciona en Snap. Si lo utilizan en Boost, funciona en Boost. ¿Listo? Esto es como tal un complemento general, no hay ningún inconveniente. Esto es lo que va a ver precisamente un docente, ¿sí? Entonces el docente precisamente en este informe de desglose
va a seleccionar un estudiante y ahí va a poder ver su plan de aprendizaje a nivel de competencias y va a poder calificar desde aquí también, ¿sí? Sus competencias. ¿Cómo las califica? Si se dan cuenta, aquí hay una opción que dice competencia, una opción que dice calificación. Esta calificación de las competencias ustedes las seleccionan desde el principio. Ahorita les voy a dar los tips para que se den cuenta. Y así ahorita hacemos el ejercicio en plataforma. Pero básicamente el docente lo que va a ver es la competencia. Cuando ingrese a la competencia, va a poder ver las diferentes evidencias, ¿sí? Entonces el sistema le va a decir, mira, esta competencia se vio en tal actividad, en tal curso, ¿cierto? Y después de eso, el docente puede mirar, bueno, si es competente o no es competente, o utiliza el valor de la escala que se configuró, ¿cierto? En este caso yo tengo una escala que es satisfactorio, aceptado con reservas, competente, sobresaliente, que es excelente, excede, bueno, hay diferentes opciones, ¿cierto? Entonces ustedes van a poder configurar ese tipo de escalas. Este informe es bastante interesante, esto viene a partir de la versión de 4.3, entonces para que ustedes lo puedan revisar también. ¿Listo? Bien, este es el desglose. Tips, importantísimo. Los tips acá, los tips de la abuela son muy importantes para que ustedes puedan utilizar cosas interesantes en sus competencias. Entonces, número uno, ¿sí? Cuando ustedes crean el marco de competencias, va a haber un campo obligatorio que se llaman los identificadores, ¿sí? El identificador es un código que ustedes le generan al marco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, generalmente es muy usual tener diferentes niveles. Yo tengo un nivel top, tengo puede ser una competencia y tengo unos indicadores, unos outcomes, que son los que se encargan de llenar mi competencia. Si se dan cuenta, ya tengo 3 niveles. Ahorita lo vemos en plataforma. A cada uno de esos niveles es importante darles un identificador, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como se relacionan los outcomes con las competencias, por ejemplo, y las competencias con los niveles superiores, o bueno, subcompetencias con competencias, ¿cierto? Eso ustedes lo determinan, más adelante les va a decir en el punto 3 a nivel de las taxonomías, pero ustedes tienen que darles identificadores a ese marco. Segundo, las escalas. Hay escalas predeterminadas para poder, digamos que, definir cómo se completa una competencia. ¿Sí? Está desde la básica, que es competente o no competente, como otras que ya vienen analizadas precisamente de todo ese estudio que les he dicho anteriormente. Ustedes pueden seleccionar las escalas con las cuales van a determinar esas competencias. No es tanto un valor numérico, ¿sí? Es un valor más, lo que les digo, competente o no competente, pero pueden ser otros, ¿vale? Ahorita también lo miramos. Las taxonomías les va a permitir a ustedes poder identificar cómo se van a llamar los diferentes niveles de ese marco. Entonces, lo que les decía, nivel top, después, por ejemplo, yo puedo decir, después viene mi competencia y después vienen mis outcomes o vienen mis indicadores, ¿cierto? O puede que yo tenga más niveles hacia abajo. Así es como ustedes van a poder identificarlos y el sistema también los va a reconocer. El cuarto son las reglas. Las reglas es que ustedes también pueden, por ejemplo, ustedes tienen sus outcomes, ¿sí? Y ustedes digamos que tienen, no sé, 5 outcomes, ¿sí? Cada uno tiene igual de peso. Entonces el usuario lo que va a hacer es que tiene que validar cada outcome, ¿sí? Cada una de esas habilidades las tiene que validar para que se llene completamente la competencia, ¿cierto? Entonces ustedes pueden dar pesos también a esos outcomes. Algunos pueden valer más que otros, ¿sí? Y dependiendo de la regla que ustedes configuren, la competencia automáticamente se puede marcar como completa o se puede marcar como sí, competente o no competente, ¿sí? O en la escala que ustedes definieron. Entonces las reglas también son importantes. Las cohortes, lo que les decía del plan de aprendizajes. Si van a utilizarlo de forma masiva, pues es muy tedioso que ustedes tengan que asignar cada plan de aprendizaje a cada persona porque pues eso es una tarea larguísima. Utilicen cortes, ¿sí? Utilicen esos grupos y en la medida que ustedes también utilicen cortes, pueden quitar personas de las cortes, agregarlos y automáticamente se vinculan a esos planes de aprendizaje. ¿Listo? Y finalmente, en el seguimiento es el reporte que viene por defecto, es el que les decía, que es el desglose de competencias que viene en 4.3, pero obviamente hay reportes que se pueden generar a la medida. Si quieren más indicaciones, con mucho gusto nos comentan y nosotros miramos cuáles son los reportes que realmente quieren revisar para generar un buen seguimiento a sus estudiantes a nivel de competencias. ¿Listo? Bien, esto es inicialmente lo que les quería comentar, ¿vale? Entonces, ahorita voy a volver un segundito a la presentación. Entonces, voy a hacer un segundo, un temita, y es que les voy a pedir, bueno, de todas formas, sí necesito presentar para poderles mostrar. Entonces, me voy a sentar 10 segundos en lo que el sistema me permite
Me toca volver a colocar aquí, Chuk. Entonces va a salir un segundito porque seguramente me va a obligar a reiniciar esto. Denme 10 segundos. Bueno, mientras tanto, pues si hay preguntas o comentarios, em, les acabo de poner acá el link de nuestra playlist del podcast, pues de estas sesiones. Y, se pueden suscribir ahí y cuando esté lista la grabación de este, pueden recibirlo. Bueno, también les comento que el próximo mes vamos a entrar en break. O sea, no hay sesión de clientes en julio, entonces retomamos en agosto. Vale, Cristian, muchísimas gracias. Con 10 gusto, segundos Nicole. contaditos. Sí, fue rápido. Sí, lo que les digo ahí, les pido excusas, es que recientemente cambié de computador y parece que necesitaba un permiso. Espero que ya esté, entonces les voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, cuando lo puedan ver. Sí, lo veo. Tennis Ya World. lo podemos ver. Esperemos un segundo a ver si les carga. ¿Me confirman? En el chat, por Sí, favor. sí, ¿Sí? sí, ya se ve. Genial, Listo, sí. fantástico. Listo, muy bien. Esperen, acá hago rápidamente el ingreso porque resulta que me tocó volver a ingresar al sitio porque me cerró esto. Muy bien, entonces este es mi sitio de Sandbox, ¿sí? Les voy a mostrar en vivo en directo cómo funciona esto, ¿listo? Estoy con mi usuario administrador aquí. Entonces, como les decía inicialmente, ustedes vienen acá en gran administración, aquí administración del sitio, ¿sí? Y vamos a empezar a ver todo lo que les comenté. Competencias, aquí, ¿listo? Entonces aquí venimos a lo que es el marco de competencias, que es el primer paso, ¿cierto? Aquí en el marco de competencias ustedes pueden agregar un nuevo marco de competencias o agregarlos de un repositorio. Cuando ustedes lo agregan acá como nuevo, les da estas posibilidades. Entonces, hagamos la simulación rápida. Aquí es como yo agrego mi marco de competencias. Aquí ustedes le dan un nombre, una descripción muy importante. Acá las descripciones sí son muy importantes para que ustedes puedan darle a entender a los estudiantes qué es lo que van a ver o qué es lo que se van a contar en este marco de competencias. Este es el número del ID que yo les digo, ¿cierto? Entonces, importantísimo que ustedes lo empiecen a catalogar. Ya lo vamos a ver. Estas son las escalas. Hay unas escalas predeterminadas que son estas de acá, ¿sí? La que viene por defecto, ¿sí? Cuando ustedes la miran acá en configuración de escalas, se dan cuenta que es competente o no competente. Ustedes configuran un valor por defecto y más adelante les explico qué es esto de condominio, ¿sí? Pero hay otras escalas. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, este desarrollo competente. Desarrollo competente ya tiene otros valores. Hay un mínimo aceptable, aceptable con reservas, satisfactorio, competente, sobresaliente, ¿sí? Entonces ustedes pueden cambiar la escala. Entonces es importantísimo definir esta escala porque de aquí para abajo se va a, digamos que es el comportamiento esperado de calificación, entre comillas calificación, para este marco de competencias. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo dejar en competente y no competente. Y aquí están las taxonomías de los 4 niveles iniciales. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, puede que el elemento superior o la categoría padre, ¿sí? Sea el dominio, ¿cierto? Mi categoría secundaria va a ser la competencia y mi nivel terciario va a ser el indicador, ¿cierto? Entonces, así es como yo reconozco cómo va a ser cada uno. ¿Cómo queda este ejercicio al realizar todo esto? Si venimos acá al marco de competencias avanzado, miren que yo acá tengo mi nivel top, ¿sí? Dentro de mi nivel top yo puedo agregar competencias, mis competencias van a ser estas que vienen aquí abajo, ¿cierto? Pero internamente, dentro de cada una yo tengo mi indicador. Mi indicador es cada uno de estos elementos, ¿cierto? Y si se dan cuenta a nivel de código, miren que acá avanzado se llama A, ¿sí? Mi competencia como tal tiene, por ejemplo, una connotación A y, por ejemplo, dice TG, ¿sí? Y mi outcome o mi indicador tiene eso mismo, A-TG-01, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía del tema de los códigos. Traten de codificarlo de tal forma que ustedes tengan también a nivel de códigos los diferentes niveles, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar también al final? Al finalizar, ustedes también van a poder, por ejemplo, si esta es mi competencia, suponiendo técnica de golpe, bueno, colocamos esta movilidad y agilidad, yo acá en la opción de edición puedo colocar las reglas, que era lo que les decía. Entonces las reglas pueden ser básicamente marcar como completa, por ejemplo, la competencia cuando, por ejemplo, todos los elementos secundarios están completos, ¿sí? O cuando se han reunido unos puntos en particular. Entonces yo dentro de los puntos, yo puedo asignarle a nivel interno de mi grupo, puedo decirle cuál de los outcomes
me va a sumar más puntos, le puedo dar como pesos, es un tipo de ponderación entre comillas. Y yo a esto le puedo dar puntos y al finalizar el ejercicio le puedo decir, necesitas tantos puntos para poder aprobar esta competencia, ¿cierto? Entonces él puede ir llenando estos outcomes y a la medida que los va llenando, pues va llenando su competencia. Entonces es la parte de reglas, si lo quieren utilizar. Obviamente son opciones, ¿cierto? Esto es el marco de competencias. Más abajo encontramos aquí mismo competencias, plantillas de aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí en plantillas de aprendizaje yo ya encuentro agregar una nueva plantilla de plan de aprendizaje, ¿cierto? Lo mismo, simplemente voy a crear los valores, cómo se va a llamar ese plan de aprendizaje, si está visible, ¿sí? Y cuando yo lo creo, simplemente me manda esta opción y aquí en la opción de edición yo puedo agregar o puedo crear planes individuales para mis estudiantes o agregarlos a cohortes de estudiantes. ¿Listo? Entonces, cuando yo le agrego cohortes, simplemente él me va a decir cuántos planes se generaron para esas personas que están inscritas, cuántas cohortes están implícitas ahí. ¿Listo? Después de esto, lo que yo reviso, aquí rápidamente me voy a mi curso, ¿cierto? Que es este nivel avanzado. Yo vengo aquí a mi curso, mi panel de control del curso, y aquí tengo la opción de competencias, ¿sí? Entonces aquí en competencias, si se dan cuenta, aquí están todas mis competencias que yo agregué a mi curso, ¿sí? Y las acciones que se van a ejecutar durante la realización de estas competencias. Por ejemplo, enviar para revisión, bueno, hay diferentes aspectos. Y ya dentro de mi curso, O lo que sea, yo debería disculpa, hacer, ¿cómo? esa vista de competencias está disponible para los estudiantes. Ellos ven su plan de aprendizaje. Ellos Tu no ven plan. las competencias como tal del curso. Ellos ven su plan de aprendizaje. Ahorita hablamos desde el punto de vista estudiante. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer simplemente es que yo vengo a una actividad cualquiera, en este caso puede ser mi cuestionario, y cuando lo edito, ¿cierto? Yo lo que voy a ver acá al final es mi opción de competencias y aquí yo agrego mis competencias a mi actividad. Y esto es lo que yo les decía. ¿Qué hacer cuando se finaliza la actividad? Se manda para revisión, se adjunta como evidencia para que el tutor pueda revisar esas evidencias o se completa directamente la competencia, si lo quieren hacer de forma automática. Esto funciona con todos los elementos nativos del curso, entonces por eso también es importante identificar cómo se deben cumplir esas competencias. La idea tampoco es que seamos tan blandos en el sentido de que, no sé, veo una actividad y ya completó una competencia, porque pues eso no funciona así, ¿sí? Pero sí puede ir llenándolas a través de las reglas. ¿Listo? Esto es el panel que ustedes ven acá. Ah, bueno, si yo me regreso acá a mi curso, de hecho acá, a ver si alcanzo a ver acá mis cursos, no. Como estoy administrador, no veo mis cursos. Entonces, cursos, y aquí en la parte del curso, ustedes van a ver en la administración del curso, en informes, este que dice desglose de competencias. Y en este desglose de competencias será lo que yo les decía, ustedes pueden filtrar por estudiante y pueden mirar, ¿sí? Cómo está precisamente todo el plan de aprendizaje del estudiante. ¿Qué es lo que va a ver cada estudiante? Cada estudiante lo que va a poder ver también es su plan, ¿cierto? ¿Cómo lo va a poder ver? Entonces acá, si me permiten, mm, chuc, 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 chuc. Aquí, si acá, ahí siguen viendo mi pantalla en verde, ¿cierto? Sí. Aquí en estudiante 4 voy a ingresar como un estudiante. Entonces mi estudiante lo que va a ver cuando ingresa es dentro de su perfil de estudiante, va a poder encontrar aquí su plan de aprendizaje. Y en su plan de aprendizaje puede ver los planes que tiene, no solamente puede ser uno, ¿sí? Pueden ser varios y acá él puede entrar a determinar y puede mirar cómo va, ¿sí? Cómo tiene a nivel general el desarrollo de sus competencias. ¿Cuál ha sido su calificación, entre comillas calificación? ¿En qué estado se encuentra? Si está en revisión por parte del tutor o algo así. Y si encuentra con dominio. Acá, por ejemplo, en las opciones de edición, él puede mandar nuevamente, por ejemplo, a los tutores para que revisen sus competencias en caso de que, por ejemplo, sea alguna tarea que falta adjuntar la evidencia, que falta revisarlo. Entonces, el mismo estudiante puede decirle, como ven, yo quiero solicitar una revisión nuevamente, ¿sí? O quiero buscar los cursos asociados a esta competencia para ver qué me hace falta revisar. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos lo que va a ver el estudiante. ¿Listo? Entonces, es un elemento que si se dan cuenta, bueno, es un poco completo, ¿sí? Un poquito complejo al principio. Si lo hacen la primera vez, seguramente se van a tardar un poquito de tiempo, no le tengan miedo a las competencias, de verdad que es algo muy interesante de hacer, es un mundo muy bonito, ¿sí? Hay muchas opciones de seguimiento, no los quiero saturar con más información respecto al tema de competencias, pero hay mucho que pueden trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Si lo quieren empezar a generar,
muy chévere que de pronto puedan empezar a revisar cómo lo quieren llevar a cabo. Ya hemos hablado con muchas organizaciones a nivel Latinoamérica que están empezando a llevar este nuevo esquema, ¿sí? A sus estudiantes. Como decía Cris, importante socializarlo con los tutores, con los estudiantes, diciendo como, vea, vamos a empezar a involucrar esto eh, y anímense. Esto es algo muy interesante. Si tienen dudas, para eso estamos también en Open. Y creo que ahora sí, bueno, acá tenemos creo que una pregunta. Sí, William. de Susan. Ah, bueno, William, dale adelante, pero tenemos una pregunta de Susan. William. Bueno, Susan pregunta si ¿Me esto escucha? aplica. ¿Aló? Sí, ahora sí, William. Ah, hola Sí, Juan. William, Hola adelante. Cristian, ahora sí. Mi pregunta es, digamos, cuando se crean las competencias, ahí hay una escala que yo puedo escoger. Yo puedo crear una escala desde cero o puedo crear una taxonomía diferente a las que ya están establecidas. Inicialmente tienes que utilizar las que están ahí, Sí. ¿sí? Que son como las que están asignadas inicialmente. Por ahora, por defecto, para crearlas, no está del todo creado, del todo permitido, precisamente por las demás reglas que se tienen que llevar a cabo, ¿sí? Pero digamos que esas son las que, digamos que los estudios que han tenido anteriormente, como a nivel general, a nivel de core, se manejan como en todo el tema de desarrollo competente. Ah, ok, perfecto. Listo. Sí. Esa era Y a mi nivel de pregunta. taxonomías, digamos que tampoco se crean, pero tienes muchas opciones. O sea, tienes más de 10 opciones para poderla renombrar diferente. ¿Sí? Ok, Entonces, tocaría mirar es si todas las tienes. De hecho, lo que se puede hacer también ahí, como eso es básicamente nombres, tú también sí. puedes jugar con las cadenas de texto. Entonces, podrías renombrar las cadenas de texto y utilizarlas directamente dentro de las competencias. Ok, ya entendí. De la misma forma podría ser también con lo de las escalas. Sí, sí, también podrías utilizarlo también, digamos que es a nivel de nombre, también si las quieres cambiar, los podrías utilizar también así. Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Susan, ahora sí me pregunta que se aplica para cada estudiante matriculados manualmente. ¿Matriculados en dónde? Porque es que cuando tú matriculas estudiantes en los cursos, digamos que todas estas personas que estén dentro de esos cursos matriculados manualmente o como sea, van a poder ver sus competencias si están, o sea, si el curso tiene esas competencias asociadas al curso, ¿cierto? O sea, no hay ningún problema. La matriculación, según entiendo, solamente aplicas para los cursos. Ya si tú asignas planes de aprendizaje, el plan de aprendizaje sí contempla lo que es un solo curso o múltiples cursos. Entonces el estudiante debería estar matriculado a todos esos cursos donde va a llenar su plan de aprendizajes, ¿sí? Para que cada competencia se vaya complementando. Oye, respecto a eso, Juan, existe la posibilidad de tener un plan de aprendizaje, pero con la competencia, pero sin el curso, en caso de que, por ejemplo, haya varios cursos y yo diga, ah, puedo tomar uno de estos varios porque todos estos me van a ayudar a cumplir la competencia, pero yo poder escoger cuál curso tomar. Sí, uno tiene que asignar entonces dentro de esos diferentes cursos, ¿sí? Tocaría agregar, digamos que las mismas competencias, ¿cierto? Mm. Porque el plan de aprendizaje igual va a estar configurado a nivel de curso. O sea, el curso, en la actividad, uno le especifica qué es lo que va a pasar después de desarrollar la actividad. Por ejemplo, el tutor va a tener la posibilidad de verlo como evidencia, ¿sí? De calificarlo, de revisarlo, y no necesariamente tiene que ser en todos los cursos. Simplemente dice, esta competencia está en este curso para este plan de aprendizaje, ¿sí? El estudiante lo hizo, sí lo hizo, ¿sí? Yo reviso y le digo si es competente o no es competente. Ok. ¿Listo? ¿Se pueden asignar estudiantes a las competencias de Conduit? Bueno, aquí hay una pregunta un poco interesante porque es que no es que yo le asigne competencias como tal a los usuarios, así, sino es el plan completo. O sea, yo lo Ujú. que hago es cojo mi marco de competencias, desarrollo mi plan de aprendizaje y el plan de aprendizaje es el que asocio al estudiante, ¿sí? Entonces, ahí en ese orden de ideas, lo que se hace es precisamente del plan de aprendizajes al estudiante, no se hace como tal de las competencias al estudiante. ¿Cierto? Con Conduit lo que tú haces es generalmente matriculas a los cursos, eso lo puedes seguir haciendo sin ningún problema, o la creación de cursos, ¿sí? Pero la asignación, por ejemplo, de los planes de aprendizaje, sí hasta ahora actualmente es con cortes. Todavía no está diseñado, por ejemplo, de pronto más bien la pregunta sería diferente, sería como, ¿podría yo con Conduit asignar los planes de aprendizaje a los estudiantes? La respuesta a eso todavía es no, ¿sí? Les falta el desarrollo de Conduit para que pueda hacer eso.
Aquí me dicen, como docente o administrador es posible acceder a un reporte de todos los alumnos y ver el cumplimiento de sus competencias en el curso. Actualmente el reporte que está de desglose solamente te permite filtrando por estudiantes, pero dentro de las funcionalidades que nosotros tenemos de reportes, sí podemos generar ese reporte a la medida. ¿Listo? Entonces podríamos mirar específicamente qué campos necesitarías ver como tal de la competencia, porque están como los diferentes niveles jerárquicos de las competencias, y por ejemplo mirar qué tanto progreso llevan para ver qué tanto se ha cumplido una competencia. Pero se pueden jugar con varias alternativas para poder generar reportes a la medida. ¿Vale? Creo que tengo una pregunta también de Freddy. Sí, Freddy, adelante. Don Cristian, lo que me manda, me coloca el último slide, please. Sí, Juan, Cristian, bueno, agradecido en realidad por la explicación de lo que es el marco de competencias a nivel de Moodle, pero como tú indicaste al inicio, claro, es fundamental tener la concepción de la parte de la competencia, pero también la cuestión pedagógica, ¿no? Claro, porque si no, en realidad no se podría integrar la tecnología y la pedagogía para poder desarrollar los planes de aprendizaje. Ahora, hablar de niveles, claro, dentro del modelo educativo, modelo pedagógico de la organización, se tendría que, podría en realidad trabajarse con los niveles de aprendizaje de acuerdo a la taxonomía de Bloom, ¿no? Entonces, mi pregunta en realidad va, si ustedes tienen algunas experiencias de algunas universidades que ya vienen implementando, de acuerdo a su modelo pedagógico, de acuerdo a su modelo educativo, todo lo que es el marco de competencias, porque también, lógicamente, que los planes de aprendizaje tendrían que asociarse a los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, agradecería que si ustedes que tienen la administración de todo lo que es OpenLMS puedan compartir algunas experiencias para tenerlo como referencia. Gracias, Cristian y Juan. Listo, Freddy, muchas gracias por el complemento. Sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Esto es un mundo nuevo, realmente. Lo que les estoy dictando hoy en una hora, fácilmente o sea, podemos quedarnos hablando 8 horas sobre esto porque pues esto involucra mucho lo que tú dices, tecnología, pedagogía y un montón de elementos que toca tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Si tenemos experiencias, tenemos ya bastantes organizaciones trabajando a nivel de competencias en Latinoamérica y generalmente también en Europa, ¿sí? Donde ya están empezando a generar precisamente lo que tú dices, todo lo que tiene que ver con resultados de aprendizaje, están involucrando elementos externos también de tecnología, ¿sí? Para poderlos involucrar directamente con la plataforma, niveles de seguimiento, o sea, es todo un entorno, ¿sí? Lo que les digo, esto es un proceso que no es de un día para otro, no se plasma, por ejemplo, de un mes a otro, ¿sí? Es algo que se empieza a pensar, digamos que en un determinado momento y se empieza a ejecutar, puede fácilmente tomar 6 meses, un año, dependiendo también de qué tan juiciosos seamos, porque es una nueva forma de ponerle a los estudiantes cómo los vamos a estar revisando, ¿sí? Ya empezamos a cambiar, no más el hecho de cambiar la terminología, ¿sí? Ya no vamos a decirles como, vas a pasar con 5, vas a pasar de 1 a 10, no, ya vamos a empezar a decir, vamos a empezar a hablar de tu desarrollo, habilidades, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de terminología que les decía al puro principio, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, hay muchos elementos por ahí. Aquí en el último slide, y faltando ya 5 minuticos, me gustaría que nos ayuden un poquito. Llevamos 6 meses con este tipo de sesiones. Hoy no les tenemos juego, tristemente, ¿sí? Porque precisamente queremos evaluar un poquito cómo han sentido estas sesiones en los últimos tiempos. Ayúdennos, porfa, a llenar la pequeña encuesta que ven con este código QR. Es muy sencillo. Simplemente queremos saber si les está gustando el formato, si les gustaría que lo continuemos haciendo así, si quisieran que cambiemos algo adicional del formato. Esto nos va a ayudar. Digamos que este es el primer milestone que vamos a hacer durante el año para poder saber si lo que estamos haciendo les está gustando y si quieren ver algo diferente. La próxima sesión que vamos a tener, ¿sí? Creo que en julio no vamos a tener sesión porque es vacaciones, pero vamos a intentar hacer una sesión intermedia y vamos a empezar a retomar nuevamente. Nuevamente vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer juegos, vamos a empezar a dar más premios, vamos a empezar a dar precisamente para las personas juiciosas que ponen atención a los webinars, que trabajan sobre este tipo de cosas, les vamos a dar incentivos para que sigan participando, para que sus organizaciones también tengan beneficios adicionales extra con nosotros. Entonces, los invitamos a que participen, pero sí nos encantaría que nos ayuden a llenar esta encuesta para saber si debemos cambiar algo, si quieren ver algo diferente, algo adicional, si, ¿qué tal me digan? No, queremos cambiar al ponente. Pues, uno nunca sabe. Entonces, nada, compañeros, de verdad les agradecemos enormemente. Si tienen más dudas,
Ahí les dejo también mi correo, si quieren hablar más sobre temas de competencias, estamos trabajando muy fuerte también en esto. De aquí, por ejemplo, yo me puedo quedar hablándoles cómo podemos involucrar esas competencias ya con programas, que es otra funcionalidad que también tenemos, ¿sí? Porque ya entonces no son solo cursos, sino son conjuntos de cursos que se ven con condiciones. Eh, Hay muchísimas cosas que vienen, como tal, a nivel también de desarrollo de producto. Entonces, cualquier cosa que necesiten hablar, con mucho gusto, disponibles aquí para todos ustedes. Esperamos también traerles muchos beneficios de aquí en adelante, que sigan participando con nosotros y nada, nos veremos entonces en la próxima para un nuevo juego. Atentos. Bueno, sí, muchas Muchísimas gracias. gracias. Y muchas gracias a todos. Gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, reitero, sí, la invitación a completar la encuesta. Eh, por ejemplo, queremos saber cuál sería un tema interesante para agosto, pues para el resto del año. Um, si tal vez quieren algo más técnico o no tan técnico, también sería chévere saber. Si los confundimos más de lo que ya están. No, mentiras, ¿qué tal? No, esa no es la idea. Equipo, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Ya con esto damos fin a este